Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de la irrigación del duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado. Este se encuentra entre el píloro, esfínter anatómico que regula el paso de contenido desde el estómago hacia la primera porción del duodeno, y el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Tretz, donde se continúa con el yeyuno, con la primera asa yeyunal. Es así, y de tal manera que el duodeno se encuentra irrigado por dos sistemas arteriales. Un sistema arterial que está dado por la arteria gastroduodenal y un sistema arterial que está dado por ramos de la mesentérica superior. De tal manera, estas arterias y estos ramos arteriales se anastomosan a lo largo de el duodeno del marco duodenal y establecen lo que se conoce con el nombre de arcos pancreático-duodenales, uno anterior y otro posterior, que se encargan de irrigar a el duodeno. Como generalidades de la irrigación arterial del intestino delgado, podemos decir que la irrigación de esta estructura, de este componente del tubo digestivo, es muy abundante y es rica en vasos sanguíneos a nivel del borde mesentérico del asa intestinal, mientras que el borde antimesentérico será entonces aquel en donde se formen estos arcos pancreático-duodenales ya mencionado, ya que es el sitio de menor vascularización arterial, de menor llegada de sangre arterial de, en este caso, el duodeno o bien del asa del intestino delgado de la cual estemos hablando. Analizaremos entonces el recorrido de esto que es el tronco celíaco. Recordemos que el tronco celíaco, tradicionalmente llamado trípode de Haller, deja tres ramas: una arteria llamada gástrica izquierda, antes denominada coronaria estomáquica, una arteria esplénica y luego una arteria hepática común. La arteria hepática común, a nivel del borde superior del istmo pancreático, se divide en dos ramos terminales que son una arteria hepática propia y una arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal ofrece dos segmentos en su recorrido y en su trayecto. Ofrece un segmento suprapancreático, en donde se encuentra hacia la izquierda de la vena porta hepática, y luego un segmento pancreático, en donde se insinúa entre la primera porción del duodeno y la cabeza del páncreas. Es en este segmento pancreático de la arteria gastroduodenal en donde deja su primer ramo colateral destinado a irrigar al duodeno y al páncreas, por supuesto, por su relación anatómica estrecha, que es la arteria pancreático-duodenal superior posterior. Luego, esta arteria gastroduodenal continúa su trayecto y a nivel del borde inferior de la primera porción del duodeno deja ya lo que se corresponden con sus dos ramos terminales, que son la arteria gastromental derecha, antiguamente gastroepipilórica derecha, y la arteria pancreático-duodenal superior anterior. Cabe destacar que estas arterias pancreático-duodenales superiores, la posterior y la anterior, antes eran llamadas arterias pancreático-duodenales derechas, ¿sí? Una derecha superior y una derecha inferior. Aquí podemos visualizar entonces parte del recorrido de esas arterias pancreático-duodenales superiores, en este caso la superior anterior y la superior posterior. Iniciaremos la descripción de la arteria pancreático-duodenal superior posterior. Aquí podemos ver una ilustración en donde estamos visualizando desde la derecha al duodeno y al páncreas, lo que es esa relación descrita como la de un neumático sobre una llanta entre el marco duodenal y la cabeza y el gancho del páncreas. Aquí vemos a la pancreático-duodenal superior posterior. Esta es la gastroduodenal, arteria de origen de la que ya mencionamos. Y esta arteria pancreático-duodenal superior posterior tiene la característica de dejar aquí un pequeño ramo coledociano que dará irrigación a la vía biliar, en este caso al conducto colédoco y al conducto hepático común en conjunto con el conducto cístico. Y luego tiene un trayecto que se describe desde izquierda hacia derecha, cruzando la cara anterior del conducto colédoco. De esa manera se describe como si fuese que la arteria pancreático-duodenal superior posterior le da el brazo a el colédoco. Es una descripción, una manera de describirlo clásica. Desde allí se distribuye por este segmento duodeno pancreático, insinuándose en la cara posterior del páncreas, aplicado a la fascia retroduodeno-pancreática o fascia de Tretz, y deja pequeñas arteriolas que se distribuyen por la pared duodenal y por la cabeza del páncreas. De tal manera, aquí visualizamos a las arterias o ramos duodeno-pancreáticos posteriores, pequeños ramos que se distribuyen entonces por la cara posterior de este complejo duodeno-pancreático. En este sentido, lo que vemos aquí es a la arteria gastroduodenal cruzando la cara posterior de la primera porción del duodeno en lo que es la porción libre de este bulbo duodenal o
porción subhepática del duodeno. Aquí tenemos a la arteria pancreático duodenal superior anterior. Todo esto que visualizamos aquí es la pancreático duodenal superior anterior hasta aproximadamente este segmento y tiene la característica de originarse en el borde superior de la cabeza del páncreas y distribuirse por la cara anterior de la cabeza de este órgano glandular en relación con el marco duodenal, con lo que es el borde izquierdo de este marco duodenal. En ese trayecto, las dos arterias pancreático-duodenales superiores, antes llamadas derechas, dejan pequeñas arteriolas que se distribuyen por la pared de este órgano y estas arterias son las que reciben el nombre de peines arteriales de Rossi y Cova, que se encuentran prevalentemente en la región de la primera y la segunda porción del duodeno. Por otro lado, dijimos que el otro sistema arterial que participaba en la formación de la irrigación del duodeno y el páncreas se corresponde con ramos de la arteria mesentérica superior. Aquí vemos a la mesentérica superior originándose a la altura de la duodécima vértebra torácica o primera vértebra lumbar, desde lo que es el cuadrilátero venoso de Ruggie, y describiendo esta curva de convexidad izquierda y dirigiéndose hacia el sentido derecho e inferior. Deja pequeñas arterias hepáticas en su primera porción y deja luego a las arterias pancreático-duodenales inferiores o llamadas antes izquierdas. Estas a número de 2, al igual que las homólogas superiores, son una posterior y otra anterior. Una de las características distintivas de las arterias pancreático-duodenales inferiores es que se originan de un tronco común de 1 centímetro aproximadamente que rápidamente se bifurca en la superior y en la inferior, a diferencia de las arterias pancreático-duodenales superiores que se originan desde troncos distintos. La pancreático duodenal inferior anterior se distribuye por la cara anterior de la tercera porción del duodeno y la cabeza del páncreas, en lo que es ese borde entre páncreas y duodeno, y luego se anastomosa por inosculación con la homóloga de la gastroduodenal. Y exactamente lo mismo hace la pancreático duodenal inferior posterior. En ese caso, se distribuyen y en esa anastomosis por inosculación terminan de configurar las arcadas pancreático-duodenales anterior y posterior respectivamente. Aquí podemos ver claramente la formación de los arcos. En este caso vemos al arco pancreático duodenal anterior, arco pancreático duodenal anterior, y no se visualiza el arco pancreático duodenal superior, en este caso, en esta ilustración, sino que lo que se visualiza es una arteria denominada arteria transversa de la cabeza del páncreas o arteria prepancreática. En estas ilustraciones lo que vemos es una vista posterior de la formación de estas arcadas y podemos distinguir las relaciones entre la cabeza del páncreas, el gancho del páncreas o proceso unciforme, antes llamado páncreas menor de Winslow, el duodeno, la vía biliar y las arcadas ya mencionadas. Aquí lo que vemos es entonces a la arteria hepática común, luego transformándose en hepática propia y aquí dejando lugar a la arteria gastroduodenal. En este sentido, fíjense cómo la arteria hepática propia deja un ramo que se llama supraduodenal. Luego vemos aquí al trayecto de la gastroduodenal dejando su ramo colateral que cruza de izquierda a derecha la cara anterior del conducto colédoco en su porción supraduodenal, que es la arteria pancreático duodenal superior posterior. Luego vemos cómo esa pancreático duodenal superior posterior deja un pequeño ramo coledociano y aquí se anastomosa por inosculación con la pancreático duodenal inferior posterior procedente de la mesentérica superior. Vemos luego aquí en translucidez a la formación del arco pancreático duodenal anterior, que está inferior respecto al posterior. Y vemos luego la formación de esta anastomosis que está dada por la arteria prepancreática o arteria transversa de la cabeza del páncreas. Estos elementos arteriales no son los únicos que brindan irrigación a la cabeza del páncreas, a su gancho y al duodeno, sino que a su vez también existen algunos ramos que pueden proceder o bien desde el mismo tronco celíaco, o bien desde la arteria esplénica, o bien desde la arteria hepática propia, que van a irrigar a la cabeza del páncreas. Y en ese caso hay algunas veces que existe una arteria denominada arteria pancreática dorsal. Esa arteria pancreática dorsal en ocasiones se anastomosa con el arco pancreático duodenal posterior y forma lo que se llama arcada de Kirk o arco de Kirk, el cual es de relevancia clínica quirúrgica. Desde el punto de vista de la anatomía clínica, en realidad anatomía quirúrgica de la irrigación duodeno-pancreática, podemos mencionar que en el caso de las intervenciones quirúrgicas del duodeno hay que coagular con prolijidad a los peines arteriales de Rossi y Cova, ya mencionados, que son
todos estos que visualizamos aquí, y hay que tener en cuenta la relación entre el conducto colédoco, la pancreático duodenal superior, posterior, y a su vez también hay que considerar las relaciones existentes entre el arcada de Kirk ya mencionada, ¿no es cierto? La anastomosis por inosculación entre la arteria pancreática dorsal y el arco pancreático duodenal posterior. Aquí ya lo que vemos son los elementos anatómicos en preparados cadavéricos y podemos identificar, por ejemplo, aquí a el páncreas con su cabeza y su gancho, y aquí la emergencia de la vena mesentérica superior, en realidad sería la llegada de la vena mesentérica superior a la formación luego del tronco venoso portal hepático, y aquí la emergencia, el segmento de emergencia, denominado así clásicamente de la arteria mesentérica superior. Lo que visualizamos aquí es la arteria hepática común, luego la hepática propia, y aquí la arteria gastroduodenal con su segmento suprapancreático y luego su segmento pancreático propiamente dicho. Aquí lo mismo, arteria hepática propia, arteria gastroduodenal. En estos ilustrados clásicos, si volvemos un poco a las diapositivas anteriores, se puede describir también a una arteria que es la arteria del ángulo duodeno-yeyunal, que puede anastomosarse también con la primera arteria intestinal o la primera arteria yeyuno-ilial, que puede emerger de la pancreática inferior o bien del arco pancreático duodenal anterior. Aquí lo que visualizamos a su vez es a la región bacteriana con un pequeño peine arterial, ¿no es cierto? Una pequeña rama que sale del arco anterior y la estrechez suprabateriana en este caso. Aquí con el número 4 se referencia a la estrechez de la última porción del duodeno. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.